Mi novia dijo, nunca serás buen partido, fracasado. Me dejó y, 2 años después, apareció en mi boda pidiendo otra oportunidad. La vida fue dura con ella. Hay momentos en la vida que funcionan como divisorias de aguas. Antes de ese momento, eres una persona. Después, eres otra. No siempre el cambio viene de algo que elegiste, a veces viene de una frase, dicha en el momento equivocado, por la persona equivocada. Y esa frase se queda grabada tan profundo que, aunque quieras olvidarla, se convierte en el combustible silencioso de todo lo que haces después. Mi nombre es Andrés. Tengo 32 años. Soy ingeniero de software, tengo mi propio departamento, y hace unos meses me casé con la mujer más increíble que he conocido en mi vida. Llevamos poco tiempo de casados, pero ya siento que llevamos toda una vida construyendo algo juntos. Hace unos días, mi esposa me preguntó por qué a veces me quedaba pensativo sin razón aparente. Le dije que era nada, que solo estaba cansado. Pero la verdad es que hay una historia que llevo tiempo cargando, y creo que ya es momento de contarla. No para aferrarme al pasado, sino para cerrarla de una vez. Para que quede escrita en algún lugar y yo pueda seguir adelante sin ese peso encima. Esta es la historia de cómo llegué hasta aquí. Y también es la historia de Valeria. Conocí a Valeria cuando ambos teníamos 24 años. Yo acababa de terminar la universidad con el promedio suficiente para graduarme, pero no con el tipo de historial académico que las grandes empresas buscan en ferias de empleo. Era el tipo de estudiante que entiende todo, pero que siempre tiene 3 proyectos personales corriendo en paralelo y descuida los parciales. Apasionado, decían algunos profesores. Desorganizado, decían los otros. Trabajaba entonces en una pequeña empresa de desarrollo web, haciendo páginas para negocios locales. El sueldo era modesto. No era el tipo de trabajo del que uno presume en reuniones familiares, pero a mí me gustaba. Aprendía todos los días, resolvía problemas reales, y sentía que estaba construyendo algo, aunque fuera ladrillo por ladrillo y a un ritmo más lento de lo que hubiera querido. Valeria era distinta a las personas con las que solía relacionarme. Tenía una seguridad natural que llamaba la atención en cualquier habitación. Estudiaba administración de empresas, venía de una familia con cierta estabilidad económica, no millonaria, pero sí del tipo que nunca tuvo que preocuparse demasiado por los números a fin de mes. Era inteligente, organizada, y sabía exactamente lo que quería, o al menos eso proyectaba. Nos conocimos en la boda de un amigo en común. Ella era amiga de la novia, yo era amigo del novio. Nos pusieron en la misma mesa casi por accidente, y terminamos hablando durante 3 horas seguidas mientras el resto de los invitados bailaba. Hablamos de todo, de películas, de planes de vida, de lo absurdo que es crecer y darse cuenta de que nadie realmente sabe lo que está haciendo. Me hizo reír varias veces con una honestidad que no esperaba. Cuando terminó la noche, le pedí el número. Los primeros meses fueron buenos. Genuinamente buenos. Salíamos los fines de semana, nos contábamos cosas que no le contábamos a mucha gente, había complicidad y había química. Yo estaba convencido de que estábamos construyendo algo sólido. Pero con el tiempo empecé a notar algo. Valeria tenía una relación muy particular con el éxito ajeno. No era envidia exactamente, era más bien una especie de clasificación constante. Dividía a las personas entre las que iban a llegar a algo y las que se iban a quedar estancadas. Y esa clasificación, que al principio aplicaba solo a conocidos y familiares, con el tiempo empezó a incluirme a mí. Los comentarios comenzaron siendo pequeños. Casi imperceptibles. ¿Todavía sigues en esa empresa? ¿No crees que deberías buscar algo con más proyección? Mi primo terminó la universidad el mismo año que tú y ya está en una multinacional. Yo los tomaba como preocupación. Me decía que ella quería lo mejor para mí, que me estaba empujando a crecer. Y en parte era verdad, me inscribí en un curso de certificación en la nube, empecé a estudiar inglés técnico con más seriedad, mandé algunos currículums. No porque me sintiera insatisfecho con mi vida, sino porque quería demostrarle que estaba en movimiento. El problema es que el movimiento no era suficientemente rápido para ella.
Hubo una noche, cerca del año y medio de relación, en que discutimos por algo completamente trivial. Yo había cancelado una cena con sus amigos porque me había quedado hasta tarde resolviendo un error crítico en el servidor de un cliente. Era trabajo real, urgente, del tipo que no puede esperar. Pero ella lo interpretó como una falta de prioridades. Siempre tienes una excusa, me dijo. Si realmente tuvieras un buen trabajo, no tendrías que apagarte incendios a las 10 de la noche por 4 pesos. Me quedé callado. No supe qué responder en ese momento, y creo que eso lo empeoró. A partir de ahí, la dinámica cambió. Ya no eran comentarios ocasionales. Era una corriente constante, a veces sutil, a veces directa, sobre lo que yo no era, lo que no tenía, lo que no había logrado. Comparaciones con el hermano mayor de una amiga, que tenía 30 años y ya era gerente de algo. Con un exnovio que había estudiado en el extranjero. Con un estándar invisible que yo nunca terminaba de alcanzar, no importaba lo que hiciera. Y lo peor de todo es que yo lo permitía. No porque no me doliera, sino porque estaba convencido de que si trabajaba lo suficiente, si lograba el siguiente paso, ella vería lo que yo veía en mí mismo. Esa es la trampa en la que caen muchas personas, confunden la crítica constante con el desafío, y el desafío con el amor. El quiebre definitivo llegó un martes de octubre. Había tenido un día difícil. Uno de esos días en que todo sale mal al mismo tiempo, perdí un cliente importante porque la propuesta que presenté no fue lo suficientemente competitiva en precio, me llegó una factura de reparación del auto que no esperaba. Y encima había dormido mal 3 noches seguidas por el estrés acumulado. Llegué al departamento de Valeria con cara de derrota, me senté en el sofá y simplemente le dije que había sido un día muy duro. Esperaba algo básico. No necesitaba grandes palabras. Solo un poco de espacio. En cambio, ella se cruzó de brazos, me miró con una expresión que no era de preocupación sino de algo más parecido al cansancio, y dijo: Andrés, seré honesta contigo porque ya no puedo seguir callándolo. Tú no eres buen partido. No tienes estabilidad, no tienes ambición real, y honestamente no veo hacia dónde vas. Llevo meses esperando que algo cambie y nada cambia. Creo que los dos estamos perdiendo el tiempo. No lo dijo con crueldad exagerada. Lo dijo con esa calma fría que a veces es peor que los gritos, porque no deja espacio para pensar que fue un arrebato, que no lo decía en serio. Lo dijo como quien lee un diagnóstico. Me quedé inmóvil durante varios segundos. Sentí algo muy raro, no fue rabia inmediata, ni llanto, ni el impulso de contradecirla. Fue una especie de vacío. Como cuando apagas una televisión y la pantalla queda negra. Le dije, con una voz que no reconocí como mía: está bien. Me levanté, tomé la chaqueta que había dejado en la silla, y me fui. No hubo escena. No hubo portazo. No hubo llamada a medianoche pidiéndole que reconsiderara. Me fui, llegué a mi departamento, me senté en la oscuridad durante un buen rato, y luego abrí la laptop y me puse a trabajar. No sé si fue orgullo, o agotamiento, o algún mecanismo de defensa que mi cerebro activó para no derrumbarme. Pero esa noche tomé una decisión silenciosa, sin dramaturgia, sin promesas en voz alta. Me dije a mí mismo que nunca más iba a permitir que nadie midiera mi valor con sus propias inseguridades. Y que iba a construir exactamente la vida que quería, no para demostrárselo a ella, sino porque era lo que merecía. El primer mes después de la ruptura fue extraño. No devastador, como había esperado que fuera. Extraño. Me esperaba el dolor típico de una separación, las noches largas mirando el techo, el impulso de revisar su perfil cada hora, la sensación de que algo falta cuando te sientas a comer solo. Y sí, algo de eso estuvo. Pero lo que más recuerdo de ese primer mes no es el dolor, sino el silencio. Un silencio que al principio incomodaba y que con el tiempo empecé a agradecer. Me levanté temprano todos los días. Trabajé más horas. Terminé la certificación que había dejado a medias. Cocinaba, leía, salía a caminar cuando la cabeza se me llenaba de ruido. Era una vida pequeña, tranquila, sin grandes eventos. Pero era mía, completamente mía,
y eso tenía un valor que en ese momento apenas empezaba a entender. Entonces, a las pocas semanas, empezaron las indirectas. Al principio no le di importancia. Una publicación aquí, una historia allá. Valeria siempre había sido activa en redes sociales, así que al principio asumí que era su forma habitual de procesar las cosas. Pero el tono de sus publicaciones fue cambiando de manera gradual, y era difícil no notar hacia dónde apuntaban. Apareció con un chico nuevo. No tardó mucho, sinceramente. Era alto, vestía bien, trabajaba en una firma de consultoría financiera según lo que se podía leer entre líneas de sus publicaciones. Empezaron a aparecer fotos juntos, restaurantes, viajes de fin de semana, eventos sociales. Ella sonriendo con esa seguridad que siempre tuvo, él con el aspecto de alguien que encajaba perfectamente en el molde que ella siempre había descrito como ideal. No me afectó tanto como ella probablemente esperaba. Lo que sí me afectó fue lo que vino después de las fotos. La primera publicación que me detuvo fue una que subió un domingo por la mañana. Una foto de los dos en un restaurante elegante, ella con un vestido rojo, él con saco. El pie de foto decía, como cuando descubres que no todos los hombres son unos fracasados conformistas. La leí 2 veces. Cerré la aplicación. La volví a abrir y la leí una vez más. No tenía mi nombre. Técnicamente no decía nada concreto. Pero los dos sabíamos, y probablemente varios de nuestros conocidos en común también lo sabían, a qué y a quién se refería. Sentí un calor en el pecho que no era exactamente rabia. Era algo más parecido a la incomodidad de quien recibe un golpe en público y tiene que decidir en décimas de segundo si reacciona o sigue caminando. Elegí seguir caminando. Cerré la aplicación, guardé el teléfono en el cajón y me fui a trabajar. Pero no fue la única. Semanas después apareció otra. Esta sin foto, solo texto, fondo liso, el tipo de publicación diseñada para que la gente la comparta. Decía, mi momento más humilde fue haber estado con un nerd fracasado que confundía el conformismo con la tranquilidad. Gracias por enseñarme a exigir más. Esa sí me molestó más. No voy a mentir. No porque me doliera en el sentido romántico, esa parte ya había cerrado. Me molestó porque había algo deliberadamente cruel en hacerlo de esa manera. En convertir a una persona real, con nombre y apellido conocido por todos sus seguidores, en el villano anónimo de su narrativa de superación personal. Era una forma de humillar sin ensuciarse las manos, de herir sin asumir el costo de hacerlo de frente. Estaba redactando una respuesta cuando me llegó un mensaje directo de ella. Lo abrí sin saber qué esperar. Decía, hola. Solo quiero que sepas que esas publicaciones no son para ti. He estado con otros hombres así antes. No eres el único fracasado en mi historial, si eso te hace sentir mejor. Me quedé mirando el mensaje durante un momento largo. Hay respuestas que uno ensaya en su cabeza con mucha elocuencia y que nunca terminan de salir como uno quiere. Tenía 3 o 4 versiones listas. Algunas frías, algunas directas, una que era francamente más agresiva de lo que me enorgullece admitir. Al final no envié ninguna. Bloqueé la conversación, cerré la aplicación, y tomé la decisión de no volver a revisar su perfil. No porque tuviera miedo de lo que pudiera ver, sino porque entendí algo en ese momento, ella necesitaba que yo reaccionara. Necesitaba saber que sus palabras seguían teniendo peso sobre mí. Y la única forma de ganar esa batalla era no pelearla. La bloqueé. En todas las plataformas. Sin drama, sin mensaje de despedida. Como se cierra una ventana cuando entra demasiado ruido de la calle. Y seguí adelante. Fue aproximadamente 2 meses después de eso cuando conocí a Karina. Llevábamos trabajando en la misma empresa casi un año, pero nuestros equipos raramente se cruzaban. Ella estaba en el área de desarrollo de producto, yo en backend. Nos veíamos en la cocina, en las reuniones generales, en el pasillo de vez en cuando. El tipo de persona que existe en tu mundo laboral sin que realmente entre en él. El punto de quiebre fue una tarde en que los dos nos quedamos hasta tarde en la oficina. Había un lanzamiento al día siguiente y los dos teníamos pendientes que resolver.
En algún momento de la noche, alrededor de las 9, los dos terminamos calentando algo en el microondas al mismo tiempo y nos pusimos a hablar mientras esperábamos. Ella estaba leyendo las instrucciones de su comida congelada con una concentración absurda, como si fuera un documento técnico importante. Le pregunté si había algo particularmente complejo en la preparación. Me miró de reojo y me dijo, completamente seria, dice 2 minutos pero yo sé que son 90 segundos. Siempre mienten. Me reí. Ella sonrió sin exagerar, satisfecha de su propia lógica. Esa noche hablamos durante 40 minutos sobre nada importante, series, videojuegos. La teoría de que las películas de ciencia ficción de los años 80 envejecen mejor que las actuales porque no intentaban impresionar con efectos visuales. Descubrimos que los dos habíamos jugado el mismo videojuego de rol en la secundaria, uno bastante oscuro y poco conocido que la mayoría de la gente miraba raro cuando lo mencionabas. Intercambiamos opiniones sobre el final del juego con la misma intensidad con que otras personas discuten sobre política. Cuando me fui esa noche, me di cuenta de que había pasado 40 minutos sin pensar en trabajo, sin pensar en Valeria, sin pensar en nada que no fuera esa conversación. Era la primera vez en meses que me sentía completamente presente en algún lugar. A la semana siguiente le pregunté si quería tomar un café. Dijo que sí sin dudarlo. Con Karina todo fue diferente desde el principio, y no de una manera que sea fácil de explicar con palabras grandes. No fue un flechazo cinematográfico ni una historia de amor a primera vista. Fue más bien como encontrar una frecuencia de radio que siempre había existido pero que nunca había sintonizado bien. De repente todo sonaba claro. Compartíamos el mismo tipo de humor, esa clase de ironía tranquila que no necesita explicación. Los dos preferíamos una noche en casa con una buena película a cualquier evento social ruidoso. Los dos teníamos esa tendencia a obsesionarnos con proyectos, a meternos de lleno en algo hasta entenderlo completamente. Un mes después de ese primer café, me regaló una figura de colección de un personaje secundario de una serie de animación de los 90 que yo había mencionado de pasada en una conversación. No era un personaje famoso. Era ese tipo de detalle que solo notas si realmente estás escuchando. La puse en mi escritorio esa misma tarde. 2 semanas después, yo le regalé una edición especial de un libro de diseño de interfaces que ella había dicho que quería conseguir pero que llevaba meses agotado. Lo había encontrado en una librería de segunda mano en el centro, casi por accidente, y en el momento en que lo vi pensé en ella antes de pensar en el precio. Me dijo que era el regalo más considerado que había recibido en años. Yo le creí. Con el tiempo empezamos a hablar de ideas. Los dos teníamos frustraciones similares con ciertos procesos dentro de la empresa, y en esas conversaciones empezó a tomar forma algo que al principio era solo una hipótesis: ¿qué pasaría si lo hiciéramos nosotros mismos? ¿Si construyéramos la herramienta que ninguna de las soluciones existentes terminaba de ofrecer? Empezamos a trabajar en ello los fines de semana. Sin presión, sin plazos, sin la expectativa de que fuera a convertirse en algo grande. Era un proyecto personal que nos daba energía, y eso ya era suficiente razón para seguir. Pero creció. Primero fueron 3 clientes pequeños, empresas locales que necesitaban exactamente lo que estábamos ofreciendo. Luego llegaron referencias. Luego llegaron clientes más grandes. A los 8 meses de lanzamiento estábamos generando ingresos reales, del tipo que cambian los cálculos de fin de mes de manera significativa. A los 12 meses, los dos habíamos dejado la empresa para dedicarnos al proyecto de tiempo completo. No fue fácil. Hubo meses de incertidumbre, decisiones difíciles, noches largas resolviendo problemas que no habíamos anticipado. Pero lo hicimos juntos, y eso hacía que cada obstáculo se sintiera manejable. 1 año y medio después de aquella noche en la cocina de la oficina, con el negocio caminando con solidez y los dos con la certeza de que queríamos construir mucho más que una empresa juntos, empezamos a planear la boda. No era una boda enorme. No queríamos eso. Queríamos algo íntimo, con las personas que realmente importaban, en un lugar que se sintiera nuestro. Ahorramos con disciplina, elegimos cada detalle con cuidado, y cada decisión que tomamos en el camino se sintió como una confirmación de que estábamos exactamente donde debíamos estar.
Lo que no anticipé fue lo que iba a pasar el día de la ceremonia. El día de la boda amaneció con un cielo completamente despejado. Lo recuerdo porque fui el primero en despertarme esa mañana, mucho antes de que sonara cualquier alarma, y lo primero que hice fue abrir la ventana del hotel para ver cómo estaba el clima. Había algo ridículamente simbólico en preocuparme por el clima el día de mi boda, pero así funciona el cerebro cuando está nervioso, busca cosas pequeñas en que concentrarse para no pensar en las grandes. El cielo estaba limpio. Sin una sola nube. Tomé eso como una buena señal y fui a ducharme. Karina y yo habíamos tardado meses en planear cada detalle de la ceremonia. No queríamos algo genérico ni prestado. Queríamos que cada rincón contara algo de nosotros, de lo que éramos juntos, de las cosas que nos habían unido desde aquella noche en la cocina de la oficina hablando de mundos ficticios y microondas mentirosos. El lugar era un salón con jardín, paredes de ladrillo expuesto y techos altos con luces cálidas entretejidas en estructuras de madera rústica. En la entrada habíamos puesto una mesa con objetos de colección de nuestras franquicias favoritas, referencias a Harry Potter, a Halo, a Volver al Futuro. Cosas que para un extraño serían decoración curiosa, pero que para nosotros eran capítulos de nuestra historia. El cartel de bienvenida no decía nada tradicional. Hacía reír a quien lo leía y confundía un poco a los que no nos conocían bien. Así éramos nosotros. La música de entrada de Karina fue una pieza para cuarteto de cuerdas que entretejía los temas principales de las 3 franquicias en una sola melodía. Habíamos tardado semanas en encontrar al arreglista adecuado. Cuando la escuché completa por primera vez, en el ensayo del día anterior, tuve que mirar hacia arriba un momento para no ponerme a llorar frente a todos. La ceremonia comenzó puntual. Yo estaba parado frente al altar, con las manos quietas pero el corazón acelerado, cuando el cuarteto comenzó a tocar y todos se pusieron de pie. Karina apareció al fondo del pasillo con su padre y durante unos segundos el mundo se redujo completamente a ella. Llevaba un vestido blanco de corte sencillo, sin adornos innecesarios, con el cabello recogido y una pequeña snitch dorada prendida detrás de la oreja. Sonreía con esa sonrisa suya que no necesita exageración, la sonrisa de alguien que está exactamente donde quiere estar. Llegó a mi lado. Me tomó la mano. Me apretó los dedos suavemente. El oficiante comenzó a hablar y yo sentí que todo lo que había vivido en los últimos 2 años, el dolor, el trabajo, las noches largas, las dudas, todo había tenido sentido para llegar a ese momento exacto. Llegamos al punto en que el oficiante, con la solemnidad de costumbre, pronunció las palabras que en la mayoría de las bodas son pura formalidad. Si alguien presente conoce alguna razón por la que esta unión no deba celebrarse, que hable ahora o calle para siempre. Hubo un segundo de silencio. Y entonces se escuchó la voz desde el fondo del salón. Yo me opongo. Varios invitados se giraron con sonrisas, asumiendo que era algún amigo que había preparado una broma dramática que encajaba perfectamente con el tono de nuestra boda. Alguien incluso soltó una carcajada. Pero entonces la vi. Valeria estaba parada en la entrada del salón. No llevaba ropa de evento ni nada que sugiriera que había sido invitada. Llevaba ropa de calle, un abrigo beige, el cabello suelto y despeinado. Tenía los ojos hinchados y las mejillas completamente húmedas. Las risas murieron de golpe. Avanzó por el pasillo lentamente, con un llanto que no era silencioso ni discreto. Era un llanto con el cuerpo entero, los hombros caídos, la respiración rota, el tipo de llanto que hace que la gente aparte la mirada sin saber bien por qué. Se detuvo a unos metros del altar. Me miró directamente. Andrés, dijo con la voz destrozada. Por favor. Necesito que me escuches. Nadie en el salón se movió. Nadie habló. El silencio era tan denso que se podía escuchar la respiración entrecortada de ella resonando entre las paredes. Comenzó a hablar como si el resto del mundo no existiera. Dijo que desde el día en que me dijo esas palabras no había tenido un solo momento de paz real. Que había buscado en otros hombres lo que había destruido conmigo y no había encontrado nada. Que había mirado desde lejos cómo construía mi vida y que cada paso que yo daba hacia adelante era un recordatorio de todo lo que ella había tirado por la borda con una sola frase dicha en el peor momento posible.
Fui cruel, dijo, con la voz apenas sostenida. Fui injusta. Y lo supe mucho antes de admitírmelo. Estos 2 años fueron los peores de mi vida y lo merecí. Pero necesito pedirte una oportunidad. Una sola. Por favor, Andrés. Las lágrimas le caían sin que ella hiciera ningún esfuerzo por contenerlas. Algunas personas en el salón tenían la vista fija en el suelo. Otras me miraban a mí, esperando. Karina seguía a mi lado, con mi mano entre las suyas, sin soltarla. Respiré profundo. Valeria, dije, con una calma que no esperaba encontrar en mí mismo. Lo que me dijiste me hizo daño. No voy a negarlo. Pero hace mucho tiempo que dejé de cargar ese peso. Hoy estoy aquí porque construí exactamente la vida que quería, con la persona correcta. Y eso no cambia. Ella cerró los ojos. Un sollozo le sacudió los hombros. Y entonces algo en su expresión cambió. Fue un cambio brusco. El llanto seguía, pero algo detrás de sus ojos se endureció de una manera que me puso en alerta antes de que mi cabeza terminara de procesar por qué. La vi meter la mano en el bolso con un movimiento rápido y tenso. El tiempo pareció detenerse. Sacó un cuchillo de cocina y lo sostuvo con una mano temblorosa. Su voz, cuando habló, ya no era de súplica. Era otra cosa completamente. Si no eres mío, no vas a ser de nadie. Alguien gritó en el salón. Varios invitados se pusieron de pie de golpe. El pánico se instaló en el ambiente en cuestión de segundos. Yo no tuve tiempo de reaccionar. Porque Karina ya lo había hecho. Sin un solo segundo de duda, sin una palabra, tomó el arreglo floral más grande del altar, un centro pesado con base de cerámica, y se lo lanzó a Valeria con una decisión que paralizó a todo el salón. El golpe fue directo. Valeria perdió el equilibrio, tropezó hacia atrás y cayó al suelo con un estruendo de cerámica rota y flores esparcidas. El cuchillo salió volando y aterrizó sobre la alfombra del pasillo, lejos de sus manos. El silencio que siguió fue absoluto. Y entonces, desde la entrada del salón, aparecieron sus padres. Su padre llegó primero, con la cara de alguien que no ha dormido bien en semanas. Su madre venía detrás, con los ojos llorosos y una expresión que mezclaba vergüenza y agotamiento en partes iguales. Lo sentimos profundamente, dijo su padre, dirigiéndose a mí sin levantar del todo la mirada. Sabíamos que podía venir. Intentamos detenerla. Lo sentimos. Recogieron a Valeria del suelo. Ella no opuso resistencia. Ya no lloraba con drama ni con fuerza. Lloraba en silencio, con la clase de llanto pequeño y agotado de alguien que ya no tiene más nada que entregar. La sacaron del salón sin que nadie dijera una palabra más. La puerta se cerró. El silencio duró unos segundos eternos. Luego, despacio, alguien comenzó a aplaudir. Otros se unieron. En cuestión de momentos el salón entero estaba de pie, y la tensión acumulada se rompió de la única manera posible cuando la gente no sabe qué más hacer con lo que acaba de presenciar. Miré a Karina. Tenía una ramita de eucalipto enganchada en el cabello, justo al lado de la snitch dorada, y no se había dado cuenta. Se la quité con cuidado y se la mostré sin decir nada. Ella la miró. Me miró a mí. Y con toda la calma del mundo dijo: ¿seguimos? Me reí. Una risa real, completa, de las que salen del estómago cuando el cuerpo necesita soltar todo lo que cargó en los últimos minutos, en los últimos 2 años. En toda una etapa de vida que acababa de cerrarse definitivamente en ese salón. Sí, le dije. Sigamos. El oficiante se aclaró la garganta, acomodó sus papeles con manos que todavía temblaban levemente y retomó la ceremonia. Nos casamos rodeados de las personas que nos querían, con flores dispersas por el suelo y el eco de todo lo que había pasado todavía flotando en el aire. Y fue, a pesar de todo, o quizás precisamente por todo, la boda más perfecta que pude haber imaginado. Porque cuando pienso en ese momento, en Karina tomando ese arreglo floral sin pensarlo 2 veces, sin dudar, sin necesitar que nadie le dijera qué hacer. Entiendo con una claridad que ninguna palabra termina de explicar por qué construí mi vida con ella.
Y no me arrepiento de un solo ladrillo.